Apellidos mayas con su significado al español, parte 2. Estos son los 5 apellidos más comentados en el video anterior. Número 1 está Balam, que proviene del vocablo maya Balam, 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 que significa jaguar. El segundo apellido más comentado fue Pech, que proviene del vocablo maya Pech, 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 que significa garrapata. El tercer apellido más comentado fue Tzip, que proviene del vocablo Ahtzip, 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 que significa escritor. El cuarto apellido más comentado fue Canché, Canché, que puede tener dos significados. La primera es Can, serpiente, y Che, que es madera o palo. Entonces, Canché junto significaría serpiente de palo. O también puede tener otro significado que provenga de los dos vocablos Kaan, que significa cielo, y Che, madera o árbol. Esta hace referencia a una técnica de sembrado maya que consiste en una enredadera de maderas elevada que sirve para cultivar lo que vienen siendo hortalizas. Les dejo una foto de lo que es un canché. Y el quinto apellido maya más comentado fue Ek, Ek, que proviene de un vocablo maya que significa en español estrella. Ek, Ek, Ek. Estos fueron los 5 apellidos mayas más comentados en el video anterior. Deja en los comentarios si tienes algún apellido maya para darte su significado. Y recuerda sentirte orgulloso de tus raíces. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.